Hace unas semanas, en un doctorado de Derecho Internacional, escuchábamos a Roberto Jun, abogado venezolano, consultor en Derecho Procesal, pero con un gran conocimiento en la parte de inteligencia artificial y la necesidad de regular la inteligencia artificial. ¿Qué se ha hecho en el mundo con esto? Muchísimas gracias por la invitación, tanto a esta actividad como la del doctorado. Mira, el tema incluso de la regulación es importante tenerla presente porque ¿quién regula y qué es lo que se regula? Recordemos que hace un par de días, el 11 de diciembre, el 11 de febrero exactamente, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, estuvo en Francia en una conferencia sobre inteligencia artificial y se habló fue de la regulación. Entonces, vamos a regular un fenómeno como este bajo los mismos criterios de juridicidad. Entonces vemos que hay varias capas de regulación. Una regulación puede ser los efectos que produce, otra dirigida a quienes lo van a desarrollar y uno bien importante es la seguridad y la soberanía de los estados. Vemos cómo el fenómeno de la inteligencia artificial no solamente es el usuario, hay una capa que es la de, mira, cuáles van a ser estos instrumentos, lo que son los data centers, dónde están ubicados, y eso ha generado bastantes tensiones y fricciones. Ahora mencionaba la reunión de París, que fue una reunión mundial sobre inteligencia artificial, pero en dos ópticas, la de los Estados Unidos, menor Estado, y la europea, mayor control. Que es posible tener varias ópticas filosóficas, políticas en la inteligencia artificial. Sí, en efecto nos cambia cuáles van a ser las capas de, digamos, de intervención frente a los proyectos. Vamos a tener proyectos que a lo mejor van a tener como finalidad el de la aplicación para textos. Entonces, que es el que usamos más o menos casi todos nosotros, o de imágenes. Pero cuando ya empezamos a tener otras aplicaciones mucho más profundas en lo que es a lo mejor la parte de medicina, la parte de privacidad de los datos, la parte de participación ciudadana, la gestión de las nuevas sociedades. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, vamos a tener una gran incidencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a regular? Con los mismos criterios, digamos, del siglo XIX, del siglo XX, o tenemos que repensar esos criterios. Pero ¿qué diferencia entre una visión liberal como la de Estados Unidos o una de control total como la de China y en el medio la europea? Bueno, es allí donde están esas tensiones. Uno puede estar a favor o en contra del discurso de Vance, o incluso 2 días después cuando estuvo en Múnich, somos más liberales, somos más conservadores, liberales en el sentido cuando uno dice liberal en inglés. Vemos que nos guste o no nos guste, esos son los temas que hay que hablar. Yo abogo más por una intervención mínima, simplemente señalar cuáles van a ser las consecuencias jurídicas digamos, de los actos que se cometan, pero no de una manera tan incisiva que pueda limitar los proyectos. En el desarrollo de cualquier pueblo va a tener que tener inteligencia artificial. ¿Cómo dirigirla? ¿A cuáles áreas fundamentales de la sociedad? Principalmente yo creo que la transparencia de las gestiones, cualquiera que sea. Vamos a ver que en inteligencia artificial va a poder tener la industria privada, cualquiera que sea, automóviles, medicina, desde el punto de vista como la empresa, pero también cómo inciden en la parte, digamos, social. Entonces, esa transparencia y esa gestión no es muy bien recibida por aquellas personas que les gusta manejarse en la parte oscura. Entonces vemos que esas fricciones van a estar. Yo creo que lo más importante va a ser es ponerle el cascabel al gato en el sentido de la gestión pública. Y en el tema de la optimización, ¿en todas las áreas va a ser así? Va a ser así siempre que sea, digamos, transparente. Una de las cosas que más se le critican a la inteligencia artificial puede ser es que es como una caja negra que nadie sabe lo que está ahí atrás. Mientras más se abra, va a ser mucho más aceptada por las personas. Ponemos ejemplos de inteligencia artificial desarrollada en Europa, en Estados Unidos o en China, que tú les haces ciertas preguntas que sean sensibles y te va a decir automáticamente, cambiemos el tema. Entonces, si es abierto y es transparente, por supuesto, va a ser mucho más democratizable. ¿Es posible entonces una confrontación en materia tecnológica China-Estados Unidos? ¿Y cómo queda Rusia y Europa? Bueno, ya existe. Vemos los efectos materiales económicos cuando se lanzó DeepSeek, que automáticamente los precios, los valores en bolsa de las empresas desarrolladoras de los que son los chips bajaron enormemente. Pero, nuevamente, ¿qué incidencia tiene eso en el ciudadano común? Bueno, la privacidad, el acceso, muchas cosas que otras culturas a lo mejor no están muy cómodas con ello. Ahora, un empresario frente a la inteligencia artificial
para su empresa o una industria, fundamentalmente es la optimización, el rendimiento y tal vez la detección de fallas o de accidentes. Absolutamente. Todas las áreas del conocimiento, del pensamiento humano, tienen un asidero, tienen una vía en la inteligencia artificial. Imaginémonos que toda la información que tenga una empresa, toda, absolutamente, facturación, mercadeo, recursos humanos, tú a ese disco duro, por decirlo ahí, le pones inteligencia artificial y le puedes hacer cualquier pregunta de lo que está allí. Puedes simular escenarios. Y, por supuesto, si lo haces internamente, en el sentido que no tienes que alojarlo fuera de tus servidores, te va a servir de muchísimo. ¿Qué referencia hay con algunas dimensiones, por ejemplo, la dimensión filosófica de la inteligencia artificial, la dimensión social de la inteligencia artificial, la dimensión económica y la dimensión tecnológica? Bueno, son capas que se van uniendo y puede que coincidan, como no. Antes de mi intervención estábamos hablando de la realidad, digamos, del pensamiento o de la cultura del cristianismo, y vemos cómo incluso hasta los confesionarios estarían con inteligencia artificial. Nos hace cuestionarnos incluso cosas que hace unos años hubiesen sido una herejía, ¿no? Cuestionarse la existencia de un ser superior, cuestionarse la existencia de los valores humanos. Sentarte contigo, pero con una inteligencia artificial que empiezas a cuestionarte cosas que a lo mejor nunca te hubiesen pasado, son cosas que el ser humano o la aprovecha, o más bien esto va a servir para cosas fatales. El tema de la inteligencia artificial y el tema ético, sobre todo que tú señalas ahorita, para el bien y para el mal, toda tecnología puede ser utilizada. Ahí es donde la regulación es necesaria, pero también la parte ética, la cultura, la formación. Totalmente, pero ¿cómo normamos y podemos regular la ética? Ojo, estamos hablando temas que históricamente han estado en contradicción. El poder, digamos, de la legislación como producto político de los estados versus la creencia. El problema también es cuando se materializa, se exterioriza de la voluntad de las personas. Entonces, podemos limitar lo que una persona piensa, o por otro lado, los efectos que ni siquiera ese pensamiento, sino esa acción. Entonces, son retos de la filosofía y de la ética. Diferencia entre algoritmos, inteligencia artificial y robótica. Bueno, la robótica pudiéramos decir que es la manifestación exterior. Exterior, no solamente material, sino el algoritmo lo que hace es ir evaluando e ir tomando decisiones. Ya la robótica es, digamos, eso ya en la aplicación real. El ejemplo más material que hemos visto es la fabricación de vehículos. Ningún fabricante de vehículos puede ahorita tener previsto tener una línea de producción que no sea robótica. Y en el caso de la inteligencia artificial, si fuese perfeccionándose, ella misma podría superar el pensamiento humano y en definitiva ir a una poshumanización. Bueno, es que pudiéramos también hablar de que no es que la supera, sino que el pensamiento humano también va a reaccionar y va a pensar de manera distinta. Un ejercicio bien interesante con las recientes plataformas de inteligencia artificial es que te da cuál es la cadena de pensamiento y razonamiento. Y ella misma te dice, el usuario me está preguntando esto, voy a investigar en tal lugar, puede haber el siguiente resultado adverso, vamos a cotejarlo. Entonces, uno corrige de alguna manera la inteligencia artificial, pero te estás también a ti mismo poniéndote a prueba si esa línea de pensamiento va en la misma línea que uno lo hubiese hecho. ¿Podría ser entonces posible que la inteligencia artificial supere al cerebro humano, incluso en el campo emocional, al corazón? En algunos momentos sí, porque te va a poner ejemplos de situaciones muy similares de cómo fueron superadas y uno los analiza. No es muy distinto a cuando uno hablaba con nuestros abuelos o con las personas mayores que te decían, esto también pasará. En el sentido que situaciones muy similares en la humanidad tienen, digamos, su matriz, tienen sus hechos que se repiten, por supuesto en contextos diferentes, pero te va a ayudar a tomar decisiones. Leía en estos días un viejo discurso de Edgar Morin, tú que vas a París invitado por la Universidad de la Sorbona, y él decía que había dos dimensiones. En todo lo que es la cibernética y la inteligencia artificial hay el tema de lo cuantitativo, pero puede descuidarse lo cualitativo en este proceso. Hay nuevas dimensiones en las cuales se conjugan lo cualitativo con lo cuantitativo. Y ya que mencionas el tema de la inteligencia artificial y una visita que voy a tener próximamente en París,
me inscribí en un taller bien interesante sobre cómo se afecta esa parte emocional del ser humano frente a este fenómeno de la inteligencia artificial. Cuando llegue, vamos a ver qué material podemos ¿Podríamos en el compartir. futuro hablar con los animales entonces? Bueno, así como la inteligencia artificial ha podido descifrar jeroglíficos, que son producto humano, van a poder también a lo mejor entender cuáles son los patrones que existen en los ladridos de los perros, maullidos de los gatos, los barruntos de los elefantes, y quién sabe si a lo mejor sacan algún idioma que podamos traducir o interpretar. ¿Cuándo vamos a ver tus libros? Porque has tenido tanta experiencia en docencia, en conferencias y ahora con Europa, que queremos ver escritos ya, hechos por ti antes que la inteligencia artificial te supere. Tengo varias publicaciones en cuanto al formato de libro, que es decir, más de 40, 50 páginas. Tengo 2 o 3. Hay varios artículos que estoy tratando de compilarlos, pero ya como la compilación y la publicación, porque uno todavía está enamorado de esa impresión y el papel, hay que hacer algunas, más que correcciones, revisiones, porque ya que va a quedar en un formato de papel, quisiera aprovechar la oportunidad para esas correcciones de comas y acentos que siempre se van. Bueno, este tema es tan abundante que tenemos que invitarte cuando regreses de tu viaje a Francia y a otros países de Europa, creo que vas a España también. Voy y vengo a través de España. Vas a estaré tener allá. contacto con centros universitarios. Sí, hay una invitación a una universidad de allá que estamos ahorita perfilando cuál va a ser el alcance del Creo que la contenido semana que viene desarrollado. también se está organizando una charla tuya, una conferencia para jóvenes, con los grandes conceptos de la inteligencia artificial, ya lo vamos a anunciar oportunamente. Gracias a Roberto Jung, abogado, conocimos a su padre en la universidad, un extraordinario también jurista, pero claro, no estaba con estos campos, la ciencia va muy rápido, ¿no? Y los últimos tiempos han sido disruptivos en todo, ¿no? Así es, y es nuestra obligación estar montados estudiando los efectos de estos fenómenos. Bueno, gracias. Vamos a pasar a un campo donde se aplica la inteligencia artificial, como es la migración, ¿no? Y con los procesos y los datos son fundamentales. Y es una experta en esta materia que nos va a hablar. Ya regresamos.